Buenas a todos, les habla Josías. Esto sería una clase para recuperar el contenido que no se podrá dar hoy debido a que es feriado. Entonces vamos a hablar en esta clase sobre lo que sería la serie de Fourier. Entonces la serie de Fourier, antes de empezar con ella, ¿verdad? Vamos a dar un poquito de contexto sobre lo que preliminarmente deberíamos de saber para entender por qué tenemos que utilizarla y por qué nos importa en general. Entonces ya vimos que en sistemas LTI yo puedo tener una combinación lineal de entradas y eso me da en la salida esa misma combinación lineal de las respectivas salidas, ¿verdad? Aquí tenemos que la señal X está conformada por señales phi sub k y que las salidas, o sea, y que la salida de cada una de esas entradas es psi sub k, ¿verdad? Entonces de esa forma yo tengo que la salida Y es esta de acá. Bueno. De ahora en más, vamos a notar que existe un cierto conjunto de entradas que son un poco interesantes para nosotros, que son las exponenciales complejas. Y en señales discretas, las exponenciales complejas se ven de esta forma. Un número complejo z sub k elevado a la n, y en el tiempo continuo tenemos que va a ser e elevado a la s sub k, donde s sub k es el número complejo. Entonces esas son las exponenciales complejas que nos interesan a nosotros, que no son muy útiles a nosotros. Y son muy útiles porque cuando yo hago la convolución de alguna de esas entradas con la respuesta al impulso de un sistema LTI, yo voy a tener que la salida va a ser esa misma entrada de vuelta, pero multiplicada por un factor al cual de ahora en más les llamaremos h de z sub k o h de s sub k. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que esos son como autovectores de este sistema, estas funciones de acá, y están multiplicadas por estos respectivos autovalores, ¿verdad? Eso nos ayuda muchísimo más adelante para otros análisis que necesitamos hacer, ¿verdad? Pero bueno, por el momento, eso es muy importante para nosotros. Es más fácil de calcular, tal vez tiene sus beneficios y todo eso, no importa. Lo que sí que ¿qué nos dice Fourier? Fourier nos dice, y bueno, él agarra un caso especial de esto, en el cual nuestras entradas son e a la jk omega sub 0t. Es decir, solamente agarra las exponenciales imaginarias, ¿verdad? Y con ellas, él dice que todas las señales periódicas de tiempo continuo pueden ser representadas por estas exponenciales imaginarias. Entonces, de esa forma, nosotros acabamos de nosotros creyendo en la Fourier, sabemos que para cualquier señal periódica, sea como sea que se ve, tenemos que se puede representar de esta forma. Genial, ¿verdad? Estupendo. Pero ahí no acaba la cosa porque necesitamos los coeficientes. Porque sin esos coeficientes de esa combinación, yo realmente no estoy sabiendo cómo es que se están combinando esos exponenciales imaginarios. Entonces, para hallar los coeficientes, se hace este pequeño análisis de acá y se llega a que los coeficientes, o sea, cada uno de ellos tiene su forma de ser encontrado, que es a través de esta fórmula de acá, ¿verdad? Y bueno, entonces, de esa forma, nosotros obtenemos dos ecuaciones muy útiles para nosotros, que son la ecuación de análisis, que es esta de acá, que es para hallar los coeficientes de esta serie, y la ecuación de síntesis que correspondería realmente a la serie de Fourier, ¿verdad? Y bueno, entonces con esos dos yo ya puedo realizar ciertas cosas que son útiles para mí, ¿verdad? Dejémosle hasta ahí por el momento. Y tenemos ciertas propiedades interesantes que es que para señales pares yo puedo llegar a esta expresión de acá, que es más sencilla, ¿verdad? Para señales impares yo puedo llegar a esta expresión de acá. Y después para señales en general yo puedo usar esta expresión trigonométrica también. Personalmente a mí no me gusta tanto usar de esta forma. Creo que con esta forma de acá, la general, ya es más que suficiente. Y un pequeño detalle para tenerlo en cuenta. Este término central A sub 0 normalmente suele causar discontinuidades cuando llegamos al final de la fórmula de análisis. Entonces normalmente nosotros solemos encontrarle primero de una forma distinta que ya vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejemplo para no dejar todo esto al aire.
Vamos a hallar los coeficientes de la serie de Fourier para esta señal de acá. Es una señal continua, como podemos ver, y también es periódica, como podemos ver. Entonces yo voy a agarrar y analizar esto en un solo periodo para hallar los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces vamos a decir que a sub k va a ser igual a 1 sobre el periodo. En este caso, ¿cuánto es el periodo? Si yo empiezo a pisar acá, yo me doy un paso, dos pasos y ese es el periodo. Entonces yo necesariamente lo que tengo que agarrar es dos puntos que sean iguales y que yo note que son la respectiva repetición del otro y restar esos intervalos, ¿verdad? 1 menos menos 1 me da específicamente 2, que es el periodo de esto. Entonces, 1 sobre 2, el periodo fundamental de esta señal, por la integral, y vamos a hacer la integral en este intervalo de acá. Yo elegí eso arbitrariamente, realmente que se puede elegir el que ustedes quieran, pero puede ser más fácil o más difícil evaluar más adelante dependiendo de que elijan. Bueno, y esa señal en este intervalo en específico tiene el siguiente valor. X de t, bueno, vamos a escribir todo, ¿verdad? Eso sería x de t por e elevado a la j, perdón, a la menos j omega sub 0. ¿Cuánto es omega sub 0? Bueno, omega sub 0 tiene que ser igual a 2 pi sobre el periodo, que es 2, entonces esto es igual a pi. Ok, entonces j pi por k por t diferencial t, de esa forma. Bueno, entonces ahora lo que nos queda es notar que x de t realmente solo vale estas cosas en este intervalo. Vale delta de t y también vale menos 2 delta de t menos 1, ¿verdad? Entonces al valer solamente esos dos, yo puedo evaluar esta expresión de acá solamente en esos dos valores y después la integral, como es una integral en t, no tiene, solamente me van a quedar esos dos valores. Entonces, básicamente al final me va a quedar que a de k, o sea, a sub k, va a ser igual a 1/2 por, y ahora tenemos e a la menos j pi 0 por t, que sería e a la 0, y e a la 0 no es nada más y nada menos que 1 solamente, menos 2 multiplicado por esto de acá evaluado en 1, en t igual a 1 tiene que ser para que sea delta de 0, ¿verdad? Entonces, en t igual a 1 tenemos e a la menos j pi t, así. Y bueno, de esa forma vamos a tener que ese 1/2 se puede distribuir ahí y me quedaría directamente que a sub k debe ser igual a 1/2 menos 2 por e a la menos j pi t. Pero hay algo interesante con ese valor de e a la menos j pi t. Lo que es interesante es que vamos a ver, la t lo que puse mal, la t ya no tiene que estar. Eso debería ser k. Vamos a cambiar eso un segundo. K. Ahí está. La t se volvió 1 según habíamos visto recién. K. Ahí está. Bueno, lo que pasa con eso es que para distintos valores de k, como k es un número entero, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando k es un número par, por ejemplo. Cuando es par vamos a tener e a la j pi por un número par. Eso quiere decir que mi número complejo en el círculo del plano complejo va a estar hacia este lado, va a estar acá, en esta parte. ¿Y cuánto es la magnitud de ese número? Bueno, es menos 1, básicamente. Entonces, para acá par, esto va a ser menos 1. Y para acá impar, yo voy a tener acá que va a ser e a la... Esperemos un segundito. Disculpen, tenía que arreglar algo acá en casa. Creo que... Ok. Para acá par vamos a tener que esto vale 1. Dije al revés, creo recién. A ver. Ahí está.
Para cada par vamos a tener que esto va a valer 1 porque va a ser e a la j pi por 0, por ejemplo, va a ser 1. E a la j2pi también va a ser 1 porque va a dar una vuelta completa. Después cuando sea 4pi también va a dar otras dos vueltas. Entonces siempre va a terminar acá cuando sea un número par y cuando sea un número impar lo que va a ser menos 1. Entonces, a lo que iba con todo eso, y perdón por confundirles a que le haya confundido, es que esto de acá simplemente es lo mismo que tener menos 1 elevado a la k. Así. Entonces, de esa forma, acabamos de conseguir los coeficientes para la serie de Fourier. Finalmente, si yo quiero x de t, yo lo podría expresar supuestamente como una sumatoria infinita desde menos infinito hasta infinito de a sub k, y donde a sub k ahora acabamos de ver que es un medio menos 2 por menos 1 a la k por, y en este caso tiene que ser, a ver, esto de acá, e a la j pi k por t, ¿verdad? Entonces tendríamos e a la j pi k por t, así. Pero, como esta es una señal par, como estamos viendo acá, es simétrica respecto al eje t igual a 0. Entonces también podría expresarse como la sumatoria de su término central, que va a ser cuando k sea igual a 0. A ver qué pasa cuando k es igual a 0. Este es positivo, esto se vuelve negativo. Ah, perdón, acá cometí un pequeño error también, seguramente porque estaba distraído con lo de casa, ¿verdad? Acá, este es un 2, sí, pero un medio por 2 va a ser 1. Entonces acá esto es 1. Y esto de acá también es 1. Ok. Bueno, lo que sí que el término central va a ser cuando k sea igual, o sea, no es el término central, pero a sub 0, ¿verdad? A sub 0 va a ser, esto va a ser positivo, entonces va a ser un medio menos 1, va a ser un medio negativo, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito. Como es par, podemos usar la expresión de señales pares, que es esta de acá. A sub 0 más la sumatoria desde 1 hasta infinito de 2 veces a sub k por coseno de omega 0 kt. Ok. Entonces va a ser 2 veces esta expresión de acá. Un medio menos 1 por menos 1 a la k por coseno de omega sub 0 es pi, entonces va a ser pi por k por t. Y ahora, si bien esto es cierto para esta señal de acá de entrada que acabamos de ver, yo les quiero mostrar gráficamente que para este tipo de señales de acá, esta representación de la serie de Fourier es un poco difícil de plantear y tiene muchos errores que se van a ir acumulando, porque como podemos ver acá, hay muchas discontinuidades para esta señal de entrada. Entonces voy a parar un segundo la grabación, les voy a mostrar a lo que me estoy refiriendo y vamos a seguir. Acá tengo lo que sería la representación de una señal que va a construirnos un tren de impulsos unitarios. Entonces, este sería la representación en la serie de Fourier, y esto se aproxima realmente a ese tren de impulsos cuando n mayúscula tiende a infinito. Pero vamos a ver acá que este tipo de señales con un montón de discontinuidades tiende a crear un montón de problemas en los lugares donde hay discontinuidades. Y como podemos ver ahí, hay mucho error ya hacia esa zona. Entonces, hay que tener eso en cuenta cuando hacemos la serie de Fourier, porque si bien podemos representar a esto con la serie de Fourier, no necesariamente va a salir tan bien como pensamos. Sigamos ahora con este ejercicio de acá, que nos dice básicamente, tenemos en el mismo ejercicio, de verdad, pero tenemos ahora una señal cuadrada simétrica respecto al origen, entonces también va a ser una señal par, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que hallar los términos de la serie de Fourier. Vamos a empezar hallando el término, a ver,
Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Yo voy a hacer la integral desde menos 1 hasta 1. Sin embargo, solamente desde menos 0,5 hasta 0,5 esta señal vale 1. En otros lugares vale 0. Entonces yo directamente puedo disminuir este tamaño de mis intervalos de integración. Y puedo hacer lo siguiente. A sub k debe ser igual a 1 medio por la integral desde menos 0,5 hasta 0,5. Y esa x de t ahora se volvió 1. Entonces ya no me importa y no escribo más. De e a la menos j pi k por t. Como podemos ver acá el periodo es 2, entonces omega sub 0 es pi también. Eso no mencioné, pero lo anoté ahí arriba. Bueno, y lo que podemos hacer primero que nada va a ser hallar el término a sub 0, porque ese va a ser más sencillo de hallar. Y vamos a ver que va a tener problemas después para hallar ese término. Entonces cuando k valga 0, esto va a valer directamente 1. Y por lo tanto vamos a tener 0,5. O sea, la integral de diferencial t desde 0,5 a menos 0,5 va a ser directamente 1. Entonces me va a quedar acá un medio, ¿verdad? O me debería de quedar 2. Sí, un medio no me va a quedar, está bien. No, qué tonto, no estoy pensando bien. Ahí está. Menos 0,5. Eso sería todo esto multiplicado por un medio. Y como esto es 1, sí, está bien. Ok, un medio. No quería que me salga mal nomás, pero bueno, ahí está. Y algo que hay que notar ahora que recordé es que ese término es el punto medio de la magnitud de todo momento, ¿verdad? O sea, el promedio de la magnitud. Bueno, una vez que dijimos ya todo eso, vamos a pasar a integrar esto de acá. La integral de esto es muy sencilla. Tenemos el término que es un medio multiplicado por lo que está en este exponente va a estar dividiendo menos j pi k. Y después tenemos que evaluar esto de acá. O sea, vamos a escribir abajo nomás porque ahí se me acabó el espacio. Vamos a hacer acá. Me va a quedar 1 sobre menos 2j pi por k por... A ver, ¿qué sale de evaluar e a la j pi k por 0,5, por ejemplo? Y bueno, ahí me va a quedar menos, o sea, e elevado a la menos j pi k por 0,5, básicamente. Luego va a ser menos e elevado a la menos j pi k. Menos 0,5 va a reemplazar la t, ¿verdad? Entonces esto se va a volver positivo por 0,5, ¿verdad? Así. Y bueno, este negativo de acá lo puedo meter dentro del paréntesis y eso me va a servir porque acá me va a quedar negativo, acá me va a quedar positivo. Y acá tenemos básicamente con esta parte de acá y todo esto de acá, un seno. Entonces vamos a escribir esto como debe ser, ¿verdad? Va a ser seno de em, pi, pi por k sobre 2. Todo eso dividido pi por k. Y bueno, y ahora tenemos los coeficientes de la serie de Fourier. Como podemos ver, si nosotros evaluábamos esta expresión en cero, iba a haber acá una discontinuidad y por tanto no íbamos a poder hallar el término a sub 0. Por eso es que les dije hace rato que es mejor agarrar esta expresión original y ahí recién evaluar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora queremos la función que nos representa a nuestro x de t. Entonces eso va a ser directamente como esto es una señal par de vuelta, va a ser el término central que es un medio más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de
dos veces este término de acá. Y vamos a ver qué sería eso. Seno de pi k sobre 2, todo multiplicado por 2, y eso dividido pi por k, por coseno de esto de acá sería con el omega sub 0, ¿verdad? Entonces tendría que ser pi por k por t, así. Y esa es la expresión que representa a la serie de Fourier para nuestra señal de acá, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver un poquito si es que eso sí representa correctamente a nuestra señal cuadrada. Bueno, estamos de vuelta en Desmos. Acá tenemos la expresión que acabamos de hallar. La voy a activar ahora y como podemos ver, cuando vamos aumentando los valores de n, esto se va convirtiendo más en una señal cuadrada. Entonces, como podemos ver, es una buena representación, básicamente. Solo que, como se ve también acá en las discontinuidades, hay errores, ¿verdad? No es perfecto. Sin embargo, se aproxima mucho a lo que es una señal cuadrada de verdad. A ver si tengo acá graficado. Tengo acá graficado una señal cuadrada que podemos mirar también. Entonces, eso sería la realidad y eso sería la aproximación, ¿verdad? Como pueden ver, se parece mucho. Vamos a seguir entonces con la clase. Bueno, ahora vamos a hacer una señal diente de sierra. Y para eso vamos a necesitar esta integral, así que yo ya la preparé de mi tabla de integrales, ¿verdad? Y vamos a ver qué podemos hacer. El periodo, en este caso, como se puede ver, es 1. Yo en un paso, o sea, en menos 1 hasta 0, ahí ya se repite este término de acá, entonces el periodo es 1, ¿verdad? Y luego, el omega sub 0 de esa forma va a ser directamente 2pi. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer primero siempre es hallar la expresión de a sub k, que va a ser 1 sobre 1 en este caso, en la integral desde menos 1 hasta 0 yo elegí para esta ocasión. Y para esta ocasión también x de t vale menos t en ese intervalo, ¿verdad? Si fuera en este intervalo, por ejemplo, nosotros tendríamos que usar 1 menos t. Y si fuera en este intervalo de acá, tendríamos que usar tal vez 2 menos t y cosas así, ¿verdad? Entonces, básicamente depende de dónde uno elige qué tiene que usar. Pero bueno, vale menos t, tengo que multiplicar por e a la menos j por 2pi por k por t diferencial t. Así. Y bueno, y eso yo puedo directamente, a ver, integrar nomás ya, ¿verdad? Entonces ahí me quedaría menos 1 multiplicado por esta expresión de acá, ¿verdad? Y después tengo que evaluar esa expresión, así que vamos a ver. Me quedaría e elevado a la menos j por 2pi por k por t de vuelta por ese término de ahí sería a por x menos 1. Ok. Entonces sería todo esto de acá, ¿verdad? Menos j 2pi k por t menos 1. Todo eso dividido entre a al cuadrado, que sería menos j por 2pi por k por t al cuadrado. Ah, perdón. Ese ya es a nomás. Entonces la t ya no está ahí. Eso hay que prestar mucha atención. Ahí está. Y eso tiene que estar evaluado en menos 1 y en 0. A ver, vamos a ver qué nos sale de todo eso. Vamos a poner acá, es igual, menos 1 multiplicado por, al evaluar en 0, acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar menos 1. Entonces directamente va a ser menos 1 dividido todo este término de acá, que sería menos j. Bueno, ese término incluso lo puedo sacar afuera, pero vamos nomás a ponerle por ahora todo eso menos,
lo que sería evaluar en menos uno todo esto. Entonces ahí voy a tener, esto se va a volver positivo, y me va a quedar e elevado a la menos, bueno, con negativo se va a volver positivo, entonces me va a quedar j por 2pi por k por j 2pi k menos 1. Así. Y esto dividido del mismo término de allá, ¿verdad? Que sería todo esto de acá, al cuadrado, y ahí está. Bueno, buenísimo. Ahora, lo que pasa es que esto es directamente e elevado a la j2pi por k, y k es un número entero, entonces siempre este término de acá vale 1, y eso pasa siempre, esto siempre vale 1. Entonces directamente esto de acá, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que, si bien este término de acá va a sobrevivir dividido esto de acá, este otro término es menos 1 por un negativo por este, y más esto de acá, bueno, este se va a ir con esto, básicamente. Entonces, yo me voy a saltar un poquito el álgebra, pero ustedes pueden verificarlo después más adelante si quieren. Y de todo eso de ahí, me va a salir que menos 1 con este se va a volver positivo y me va a quedar directamente 1 por j2πk sobre menos j2πk al cuadrado. Y bueno, lo que pasa es que podemos elevar a este al cuadrado y eso hace que el signo no sea relevante ahí por lo menos, porque va a ser menos 1 por menos 1. Entonces esto se va a ir con esto y me va a quedar 1 sobre j2πk. Así. Entonces, acá vamos a hallar los coeficientes, pero como podemos ver, de vuelta tenemos un problema para k igual a 0, entonces tenemos que hallar de la expresión original a sub 0. Y de la expresión original, si me voy acá arriba, yo voy a tener que todo este término acá va a valer 1. Entonces, voy a tener directamente la integral de 1 desde menos 1 hasta 0 de t diferencial t, que va a ser igual a la o sea, va a ser igual a t al cuadrado sobre 2, evaluado en menos 1 y en 0, que va a ser igual a un medio de vuelta, como el término intermedio ahí tiene sentido de vuelta. Y finalmente vamos a escribir la señal escrita como una serie, ¿verdad? Va a ser un medio más la sumatoria. En este caso, esta no es una señal par, tampoco es una señal impar. Entonces la expresión que vamos a usar va a ser esta de acá que les voy a mostrar. Vamos a usar esta expresión de acá. Esta es la que yo creo que va a ser la más adecuada para nosotros. Vamos a recortarla entonces. Así y así. Vamos a recordar entonces de esa forma esa expresión. Tenemos acá que esto tiene que ser la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de estos términos de acá, ¿verdad? Y bueno, en este caso en particular ocurre que si bien esta no es una señal par ni impar ni nada de eso, sí va a ocurrir que a sub k, o sea, a de menos a sub menos k, perdón, va a ser igual a menos a sub k. Porque ustedes reemplazan acá menos k y les queda 1 sobre j2pi k, pero con un signo negativo, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, yo igual puedo hacer un factoreo ahí. Entonces acá yo me puedo quedar con esto de acá, la misma sumatoria, todo esto se queda así, j2πk, ¿verdad? Todo eso
saqué como factor común lo que podía, y de acá me queda e a la j omega sub 0 kt menos e a la menos j omega sub 0 kt. Así. Y bueno, estamos muy cerca del final, pero nos falta un poquitito más. Ahora, si yo tengo esto dividido 2j, eso me da seno. Entonces directamente de acá voy a sacar que esto de acá es un medio más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de, y acá vamos a tener seno de omega sub 0. ¿Cuánto era que dijimos que era? Es 2pi, ¿verdad? Ok, entonces 2pi por k por t dividido pi por k. Y esa sería la expresión para nuestra función diente de sierra. Y vamos a ver ahora en Desmos si es que está bien lo que estamos haciendo y bueno, vamos a terminar con eso la clase. Bueno, y acá, como podemos ver, vamos a sacar un poquito todo esto. Vamos a sacar esto también. Vamos a poner la función diente de sierra perfecta ahí, ¿verdad? Y vamos a poner lo que sería la aproximación. Es más, vamos a sacar más esta de acá. Y vamos a ver solamente la aproximación. Entonces, cuando tenemos n igual a 1, tenemos que se ve muy parecido a una función senoidal, pero a medida que vamos aumentando, esto se va acercando más a la función diente de sierra real, ¿verdad? Y cuando llegamos más o menos a números más grandes, ya es muy difícil diferenciar, pero sí como siempre en las discontinuidades hay problemas. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya ayudado a entender un poco mejor la serie de Fourier. Y si tienen alguna consulta sobre algún ejercicio o lo que sea, me pueden preguntar y yo les puedo ayudar. Eso sería todo. Ahora me despido y nos vemos en una próxima ocasión.